Una cosa es que la empresa quiera estar y cumplir, lógicamente, la normativa, pero bueno, si no podemos medios, pues tristemente podremos llegar... Como empresa tienes que velar porque estén Correcto. formados y cumplan con las normas, porque si no, al final es el responsable tú. Lo que pasa es una cosa surrealista. O sea, estamos con unos cambios brutales de normativa y incluso de aparato, y la empresa pues está descontrolada. Tú lo que necesitas es saber cómo van en ese momento, porque tú tienes que tomar las decisiones. Buenos días y bienvenidos una vez más a Moverdis Podcast. Hoy vamos a hablar de un tema del que realmente nos habéis escrito mucho y nos habéis preguntado mucho y que sabemos que generan muchísimas dudas, que es la gestión del tacógrafo. El objetivo de hoy va a ser intentar hacer una sesión bastante dinámica en la cual vamos a explicar brevemente cómo está la normativa vigente, todas las novedades que van a venir este 2025 y las que ya están por venir, y luego pues hablaremos de los errores más habituales que cometen las empresas, cómo solucionarlos, un poco más a nivel consultivo y hablar un poco de la experiencia de algunos profesionales del sector que tenemos aquí invitados. Y para ello, pues como ya os he comentado, no voy a estar solo. En este caso nos acompañan dos expertos del sector del transporte y en este caso del tacógrafo. Bienvenidos a los dos. Muchas gracias. Gracias. El primero de ellos, empezando por el que tengo más cerca, es Luis Leonefranque, que es representante, en este caso representa a la empresa GESA Grupo, que es una consultoría, ya iremos viendo un poco durante la sesión, pero al final es una empresa que hace muchísimos servicios relacionados con el transporte y con el tacógrafo digital, bueno, con el tacógrafo, y en este caso donde creemos que va a aportar muchísimo valor es sobre todo en su faceta más consultiva y de análisis de las infracciones, de los datos de tacógrafo, de la custodia y toda la parte de asesoramiento legal que también ellos hacen, con lo cual, pues bienvenido, un placer tenerte aquí. Muchas gracias, Adrián, muchas gracias. Y luego tenemos otra cara de la moneda, en este caso tenemos a Jaume Pla. Jaume Pla, en este caso, trabaja en la empresa Traldisporta, empresa de transporte de mercancías, operan en España, en Andorra, en Francia, en toda Europa en realidad, con lo cual pues veremos la otra cara de la moneda, que es cómo una empresa de transporte, que obviamente necesita utilizar el tacógrafo para su día a día, pues qué problemas se encuentra o qué situaciones, cuáles son las infracciones más habituales, no que las haya pasado, pero que se encuentran en el día a día, o cuáles son las dificultades y cómo poder evitarlas. Con lo cual vamos a ver un poquito las dos caras de la moneda e intentar entre todos pues ayudar un poquito a que quede más claro este tema. A clarificar toda la normativa. Correcto, que sabemos que a veces puede ser un poco tediosa o fácil de liarse, ¿no?, por así decirlo, entonces complicarlo un poco menos, ¿no?, y hacerlo más accesible. Entonces, a nivel de estructura, ya lo hemos comentado fuera de cámaras, también lo he comentado un poco al inicio. Lo que hemos hecho es separar un poco por bloques el debate para que sea más fácil para seguir a nuestros oyentes. El primer gran bloque va a ser el de normativa y actualidad. Ahí vamos a intentar a ser lo más breves posible, pero la idea es contextualizar un poco sobre pues, la normativa de tiempos de conducción y descanso, sobre lo nuevo que está por venir y sobre las obligaciones de las empresas en lo que refiere a la gestión del tacógrafo. Y luego ya vamos a empezar con la parte más interactiva, donde ahí pues ya hablamos fuera de cámaras, obviamente, pues de cuáles son los errores más habituales que cometen, las situaciones más concretas, y entonces ahí es donde vamos a ir hablando y viendo también vuestra experiencia y los consejos que podéis dar a la empresa. Bien, dicho esto, vamos a empezar con el primer bloque, ¿vale?, que sería el bloque normativo. Voy a empezar yo haciendo un breve repaso de lo que es la normativa de tiempos de conducción y descanso para contextualizar a las personas que nos estén escuchando. Obviamente hay muchas que ya lo sabrán porque al final habrá de todo, ¿no?, empresas de transporte, gerentes de flota, también habrá conductores que ya viven, ¿no?, con esa normativa, pero la idea también es a facilitar la comprensión de todos esos tiempos y ayudar a aquellos que quizás todavía no lo tienen muy claro. Entonces, lo que nos estáis viendo en pantalla aparecerá un gráfico, que es el que yo tengo aquí impreso, ¿vale?, que es lo que voy a ir comentando. A nivel de tiempos de conducción y descanso,
muy rápidamente. A nivel de conducción, lo que un conductor puede conducir de forma ininterrumpida son 4 horas y media, ni una más ni una menos. Pasadas estas 4 horas y media, hay que hacer una pausa de 45 minutos, de norma general, pero también se pueden hacer 2 pausas. La primera de mínimo 15 minutos, la segunda de mínimo 30 minutos. A nivel de conducción diaria es máximo 9 horas, pero se puede ampliar a 10 horas 2 veces a la semana como máximo. A nivel de conducción semanal son 56 horas semanales, a nivel de conducción bisemanal son 90 horas. A nivel de descanso, el descanso diario normal son 11 horas, pero estos descansos se pueden separar por uno de 3 y otro de 9 horas. Es decir, sería el descanso reducido. Que se llama el fraccionado. Sí. El fraccionado, correcto. Luego hay el descanso diario semanal, que son 45 horas, que también se puede reducir a 24 horas, siempre que cada 2 semanas consecutivas haya una de 45 y una de 24, ¿correcto? Y bueno, al final esto es un poquito como lo más básico de tiempos de conducción, para contextualizar un poco... El panorama general. Correcto, para tener un poco el panorama general. A partir de aquí iremos más en detalle y hablando de normativa, con lo cual el siguiente bloque, y ahí es donde ya vais a empezar a intervenir vosotros, lo que yo os quería preguntar primero son todas las novedades que ha habido o va a haber en este año y el siguiente a nivel de la gestión de los datos del tacógrafo. Entonces, Luis, si quieres empezar como hablando un poquito de cuáles son esos cambios. Bueno, hay que partir de la base que el 2025 ya entró en vigor el 1 de enero, han entrado ya los cuerpos de seguridad a nivel de a pie de carretera, ya pueden pedirle al conductor 56 días de trabajo. Prácticamente es una inspección a pie de carretera. A nivel de requerimiento de inspección que le pueden llegar a las empresas, en vez de pedir 45 días, ya nos están llegando a nosotros en nuestra consultora inspecciones y requerimientos de 90 días, son 3 meses, con lo cual se amplía el efecto sancionador al doble de tiempo. Los cuerpos de seguridad van a tener, tienen ya porque entró en vigor el 1 de enero, pues doble tiempo para analizar esa conducción a pie de carretera. Luego va a cambiar, se va a incrementar, creo que el 17 de marzo entra en vigor, van a volver a cambiar de grave a leve o muy grave los tiempos de conducción y minimización del tiempo de descanso, van a graduarlo de manera diferente, lo que acabas de explicar, con un incremento por no cambiar el cruce de fronteras. Los tacógrafos de nueva generación, que luego lo veremos, lo cambia automáticamente, pero sí que es cierto que todavía queda mucho parque móvil con primera generación, ¿no? Entonces eso se va a aumentar las sanciones. Decir también que en el 2026, pues en agosto del 2025, todos los tacógrafos de primera generación se tienen que cambiar a segunda generación. Ahora mismo hay un problema de stock, que no sé si vosotros lo estáis percibiendo. Yo visito un poco toda España, hay comunidades que están muy aceleradas ya en ese cambio generacional de tacógrafos. Pero en agosto, en principio, pues prácticamente el día 21, creo sí, recordar, la fecha es el 21 de agosto del 2025. Creo que el día 21, va a entrar en... La fecha era 31 de diciembre del 24, luego se prorrogó hasta febrero, a febrero 28, a nivel europeo, y dependiendo de la antigüedad de los tacógrafos. Yo tengo mis dudas que podamos llegar al 21 de agosto, pero vamos, nosotros estamos encantados, pero sobre todo que el cliente sepa la situación coyuntural que hay, porque yo hablo con talleres multimarca y homologados y no han mejorado algo, pero bueno... No, a ver, una cosa es que la empresa quiera estar y cumplir, lógicamente, la normativa, pero bueno, si no podemos medios, pues tristemente podremos llegar a las fechas de vencimiento. Y luego decir también un dato importante, que bueno, los vehículos de 2.200 a 3.500 de peso máximo motorizado, pues en el 2026 van a tener que
instalar tacógrafo y limitador y se acogerán a la normativa de transporte terrestre. Entonces, estamos hablando que el parque móvil se amplía notablemente, empresas que no van a tener, no van a saber de la normativa porque no están acostumbrados a llevar ese tipo de vehículos y donde habrá que dar muchísima formación y un esfuerzo sobredimensionado en empresas como nosotros a nivel nacional. Jaume, de tu lado, ¿hay alguna novedad que haya quedado pendiente? Luis creo que ha hecho un buen repaso de todas, pero... Más o menos ¿sí? Es esto. Sí. Perfecto. Pues entonces sigo contigo, Jaume. Ahí lo último que faltaría en este bloque de normativa, y ya hablamos y ya entramos dentro del que realmente creo que será más interesante. El último bloque es que nos pudieras hacer como una breve explicación de las obligaciones legales que tiene la empresa a nivel de la custodia de datos del tacógrafo, para que también quede claro para los que nos estén escuchando. Las empresas de transporte estamos obligados a guardar todos estos datos por si son requeridos por la administración. Entonces, tienes que guardarlos como mínimo un año por esta ley. Luego está la laboral, que es más tiempo, y a requerimiento tienes que presentarlos. Entonces, eres un poco responsable de cualquier infracción que haya podido realizar el conductor, en este caso. Y nada, bueno, eso es la obligación que tiene la empresa, velar por la... O sea, había una pregunta, esto me adelanto muchísimo, pero había una pregunta que decían de todas las multas del tacógrafo siempre van a la empresa, ¿hay alguna excepción? Es muy típica esa pregunta. Claro, por eso, al final, normalmente sí que tengo entendido que es generalmente la empresa, pero no sé si vosotros manejáis alguna excepción en la que puede ser que vaya el conductor. Solo hay tres, si me permites, solo hay tres casos a día de hoy. Yo es un tema que fuera de cámara lo comentamos, porque yo entiendo que también, hombre, cuando le penalizas económicamente, pues tristemente, si lo hace mal, no tiene por qué ser toda la culpa de la empresa. Ahí estamos hablando de la formación del conductor. Pero solo hay tres casos en el cual se difumina la multa, es decir, va a la empresa, pero también hay una sanción de 500 euros y 6 puntos al conductor, que es cuando tú incumples más de un 50% los tiempos de conducción y minorización de tiempos de descanso, cuando tienes un exceso de peso en más de un 50% de lo permitido en ese vehículo que lleva, de peso máximo motorizado, o la gente a pie de carretera pues detecta que hay una manipulación del tacógrafo. Claro, tú como empresa estás obligado a controlar todo esto, pero bueno, hay otra parte, que son los señores conductores, que son unos profesionales de la carretera, tienen unos carnets, ahora por duplicado porque está lo del CAP, entonces es básico la formación de esta gente, porque tienen unos deberes, pero también tienen unas obligaciones que tienen que cumplir. Correcto, sí, bueno, al final tienen son unos profesionales. Totalmente. Y entraremos en ello también. Pero como empresa tienes que velar porque estén formados y cumplan con las normas, porque si no, al final es el responsable tú. Sí, pero veláis, eso está claro, veláis, además es de obligado cumplimiento, porque una sanción a pie de carretera que no tenga el CAP le van a sancionar a la empresa, cosa que es, bajo mi punto de vista, es surrealista. Pero el origen ellos no tienen la culpa como empresa. La mala formación de ese señor cuando hace una renovación del CAP, que no se exige ningún tipo de examen en absoluto, un mínimo rigor, simplemente un rigor de, creo recordar ahora mismo que está en el 90% de la asistencia, bueno, pues ya solo con eso pues no sabemos cómo le han dado la formación y no solo de una cosa tan importante como un nuevo tacógrafo inteligente, que estamos hablando que me dijeses, bueno, yo me muevo igual, la normativa cambia igual, pero no, va a cambiar los baremos, va a cambiar el propio aparato que aparece en el camión, están cambiando paralelamente una serie de cosas impresionantes que no sabemos la formación del CAP en esa academia o en esa autoescuela como se lo han dado a ese señor. La repercusión va económicamente a cómo él se maneje en el día a día. Correcto, y desde el punto de vista de la empresa, pues lo que hay que hacer es mucha formación. Nosotros mismos estamos organizando ahora cursos paralelos de tacógrafo para los conductores y los gestores de tráfico. ¿Por qué? Porque sabemos que está cambiando muchas cosas y tienen que aprender cómo funciona exactamente para no tener estos
estos problemas. Sí, de hecho, y aquí también me sigue un poco vuestro hilo, nosotros en nuestra comunidad preguntamos, ¿no?, que nos dejaran las dudas. De hecho, la pregunta que os he lanzado es una de nuestros oyentes. Entonces, hicimos también una pequeña encuesta donde les dimos varias opciones de qué es lo que les costaba más a nivel de empresa a la hora de gestionar los datos del tacógrafo. El 40% respondieron que formar a sus conductores sobre el uso correcto, con lo cual va muy alineado con lo que decís y vamos a hablar también un poco de ello durante el debate. Vale, pues... Pero el problema es que, permíteme, estamos en un sector que tiene muy poco tiempo para formar. El problema del transporte es que esto no es un sitio donde estás fijo, donde una empresa de servicios donde estás fijo. Estamos en un sector que se mide milimétricamente todo lo que sacas para formación, que hay que sacarlo, lógicamente, porque no cabe otra, ¿no? Pues hecho este contexto, vamos a empezar con la parte, yo creo que más divertida, que al final es el listado de errores. Nosotros, también que lo sepáis previamente, ya hablé con vosotros, ya les dije que hablaríamos de este bloque, que hicierais un poco como los deberes, ¿no?, y vuestro listado de errores. Entonces, aquí os voy a dejar que vosotros comentéis los que vosotros queráis. Sí que lo que quiero contextualizar para ayudar un poco a la audiencia es separar, yo empezaría por estos, separar los que son infracciones, es decir, todos aquellos errores que realmente lo que va a hacer es que haya una sanción económica. Empezaría por esos. Prácticamente siempre. Sí. Prácticamente siempre, obviamente. El error pero del luego, conductor... pero luego empezar a matizar de no tanto error, sino pues las oportunidades de mejora o los consejos. Ahí seguramente, Jaume, pues tú podrás intervenir más de, como empresa, no solo el asegurarnos de que no solo cumpla la parte normativa, sino, lo comentábamos fuera de cámara, pues que también ayude los datos a tomar mejores decisiones, a tener toda la información parametrizada. Entonces, ahí empezamos, cualquiera de los dos, el que quieras. Si quieres puedes empezar, Jaume, tú, haciendo un listado de los errores más habituales que cometen las empresas, o en este caso, en los que os encontráis vosotros habitualmente. Bueno, el principal error es no estar al caso de la custodia de estos datos correctamente, porque tú lo puedes tener automatizado, pero tienes que estar al caso de que esos archivos que se te descargan a distancia, si los descargas a distancia, los estás descargando correctamente y en los plazos que deberías de tenerlos, porque luego cuando te llegue la inspección, si llega, los tengas claros. Controlar el tema de las revisiones de las tarjetas de los conductores mismos, de la tarjeta de empresa, que también como empresa debes de tener una tarjeta. No que decir que el tacógrafo hay que revisarlo cada 2 años, entonces esto es sagrado. Y bueno, más o menos. Desde el lado de GESA Grupo, ¿cuáles son los errores más habituales o las infracciones que más habituales ves? Sobre todo, en vez de errores, es lo que hablábamos fuera de cámara, es la dejadez, la palabra dejadez del conductor. Hay que decir, a la audiencia, que hay 4 pictogramas básicos en el tacógrafo, que es la conducción, que se pone en automático, otro pictograma que son 2 martillos, que es el otros trabajos, y luego la disponibilidad, que es un cuadrado con una raya, y luego está la conducción, que es un círculo con un punto dentro del círculo. El error que nosotros entendemos y que vemos de los más habituales es la entrada manual. Hay que decir que antes había un documento donde se llevaba, que era el certificado de actividades, donde tú delimitabas si estabas tanto de vacaciones como de baja. Otro caso excepcional, pues tú ponías en un documento y la falta de conducción de esa tarjeta, donde queda grabada la tarjeta del conductor, ese periodo, pues tú lo llevabas encima y podías justificar con los cuerpos de seguridad a pie de carretera ese periodo. Tú como conductor tienes que justificar lo que no has estado haciendo mientras no has tenido actividad registrada en la tarjeta. Tiene que haber algo, tiene que la actividad o pausa, o la pausa, que también existe ese pictograma, tiene que quedar reflejado en la tarjeta, en todo lo que se graba en la tarjeta del conductor. Eso es un error habitual con los conductores. Muy habitual. Porque paran, por ejemplo, por la noche a hacer el descanso, o si se van a casa
sacan la tarjeta, se van a casa. Y estaba en otro pictograma, que era otros trabajos. No, Vuelve al tienes día que poner siguiente, pausa. vive al día siguiente, pone la tarjeta y es cuando le pregunta. Y si tú a esa pregunta no le dices que... Solo tienes que no. una oportunidad. Cuando entras metes la tarjeta, el menú te va a preguntar, ¿quiere usted hacer una anotación manual? Si le dices que no, a veces lo hacen por rapidez, porque tienes que sacar el camión rápidamente y el transporte rápidamente. Si le dices que no, ya no tienes opción a grabar ese periodo de tiempo. No estás justificando lo que has hecho. Lo que has hecho. Entonces, estaba en casa, sí, pero claro, luego eso es un riesgo a pie de carretera. Cuando se dan cuenta o cuando nosotros asesoramos, imprimir un ticket como causa excepcional. Claro, eso es lo que decir, que cuando ocurre algo así, ¿cómo justificarlo? ¿Cómo? En todo caso, cualquier cosa, cualquier duda es imprimir un ticket y justificarlo ahí. Sí, pero explicar el motivo, ¿no? Pero luego es el grado de convicción que tenga el conductor con el agente a nivel nacional o a nivel internacional. Eso existe, es lo que comentábamos, la regla no escrita de imprimir el ticket, pero lógicamente pues es un fallo muy habitual que casi no tiene comprensión, porque si yo convivo con la máquina en mi actividad con un vehículo, hombre, si encima estoy en un periodo relativamente largo, como pueden ser una semana de vacaciones o 15 días, o estoy de baja un mes, pues hombre, creo que nos debemos de dar cuenta que la primera vez donde vuelvo a introducir la tarjeta, tengo que justificar ese periodo que automáticamente ya me pone el tacógrafo. Claro. Le tengo que asignar un pictograma, que en este caso sería cama, que es descanso, ¿no? Porque está fuera. Esto pienso que nació un poco porque antes estaba el tacógrafo analógico. Claro. ¿Qué pasaba? ¿Qué había pasado? Había empresas que tenían vehículos analógicos, vehículos digitales. Claro. Si tú trabajabas con un vehículo digital, con la tarjeta digital, vale, sacaban la tarjeta y decían, ahora me voy a conducir un vehículo analógico. Claro, guardaba los discos y representa que podían hacer más trabajo. Supongo que un poco para controlar esto nació el hecho de justificar lo que no estás haciendo mientras no lo tienes justificado en esa tarjeta. Sí, pero yo, al final, yo creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, el origen de todo esto es la formación. Sí, en los diferentes tránsitos que ha habido desde el analógico hasta el digital, si tú estás haciendo una conducción híbrida de un analógico a un digital, lo que tú tienes en una academia que es formar a ese señor cómo se tiene que comportar. Nosotros nos hemos encontrado, mi equipo comercial, mi departamento jurídico, nos hemos encontrado con grandes empresas, contienen un parque móvil muy interesante. Y todavía sus conductores no saben que si tú estás en una conducción de analógico a digital tienes que llevarte tu disco. Claro. El disco es personal, intransferible, mientras el cuerpo de seguridad te lo pida. Ahora mismo son 56 y antes eran 28 días. Vale. Pero esos discos luego tienen que estar en la sede, en la actividad de la empresa. Los discos no son del conductor personales, son durante ese tiempo que tienes que tenerlos a disposición de los cuerpos de seguridad. Los archivos del conductor actuales. Tú tienes que justificar todo el trabajo que has hecho de conducción. Si has hecho una conducción de un digital a un analógico y luego has vuelto a un digital, ese periodo de analógico, de alguna manera hay que justificarlo, porque no va a estar grabado en la tarjeta del conductor. Y entonces el agente te lo va a pedir. ¿Usted qué ha hecho durante los 28 días? Pues mire usted, he conducido 4 días el analógico o el digital y he vuelto al analógico y he vuelto al digital. ¿Me explico? Entonces todo eso, sí. la empresa tiene obligación y lo hace, pero luego están la predisposición de los conductores y la disciplina y el rigor a la hora de hacer su trabajo. Correcto. Porque tristemente en detrimento va al titular de la tarjeta de transportes. Esos fallos de tacógrafo, es lo que tú comentabas al principio de la conversación. Muchos clientes nos siguen preguntando, ¿las sanciones de tacógrafo a quién? Van a la empresa. Sí, sí. ¿Pero quién las incumple? Pues la falta de formación de un conductor o la falta de dejadez. O dejadez. Yo me gusta mucho la palabra dejadez. Creo que es delimita muy bien la casuística que nos estamos encontrando. El mismo error que comentabas antes también, ese minuto que no acabo de hacer, es que he hecho 44 minutos. 44 minutos, no has hecho nada. Si tú te tomas un café en 14 minutos, pues no va a grabarse ahí, entonces no va a computar el descanso en la máquina. Es informática, realmente es una grabación de datos, claro, correcto, que en función de cómo lo haces, luego lo desencriptas y va a aparecer que no está hecho el descanso de 15 minutos, con lo cual has podido conducir 4 horas y media y solo aparecer un descanso de 30 minutos. Sí.
Claro, la sanciona y ya la máquina te desencripta y te lo cuantifica económicamente. Entonces, ¿Y aquí de cuánto es la sanción? No sé si conoces el dato. Depende, leve, grave. Ahora es que ahora lo van a cambiar. Las sanciones leves van de 0 a 100 euros, las graves de 100 a 400 y las muy graves de 400 pueden llegar hasta 4.001 euros o 6.001 euros. La no conducción de esa tarjeta, por eso comentaba yo los datos, el que esté automatizado y que la empresa maneje esos datos finales, sobre todo conducciones sin tarjeta. Yo me encuentro empresas que se piensan que no, esto es imposible aquí, y luego le mandamos un informe de las conducciones sin tarjeta y se quedan alucinados de las conducciones sin tarjeta que puede haber. Sí. De hecho, la conducción sin tarjeta ahora mismo en muchas comunidades autónomas, prácticamente en toda España, es un delito de falsedad documental. Estás obstruyendo la labor inspectora. Estás no permitiendo que se sepa y que se graben esos datos. Este señor no lo puede saber, salvo que venga la descarga, se desencripte y por la tecnología de Movertis o de GESA Grupo, pues saber que ese señor ha conducido, pues todo lo que sea más de 10 minutos es sancionable. Las tarjetas no son infalibles, también fallan. Entonces, el conductor debe de saber que si le falla, pues tiene que recurrir a imprimir tickets, informar a la empresa enseguida. Tiene 7 días naturales desde que detecta una mala... Y pedir duplicado, Duplicado, lo que sea, efectivamente. Y bueno. Tiene 7 días si le falla. Si ve un fallo a nivel imagínate que sale el lunes de viaje y lo detecta un miércoles, pues tiene 7 días desde que hace el primer impresión de ticket y tiene que anotar, está fallando la lectura y poner el porqué. Poner su nombre y apellidos, su DNI y el tipo de carné que tiene. Vale. ¿Hay alguna otra infracción que quieras comentar, de las más habituales? No, creo que hemos yo me lo he comentado muy bien. Todo, pero... es que no hacer el descanso o el exceso de conducción. Ya los tacógrafos te pitan cuando tienes un exceso de conducción. O los descansos que comentabas tú antes, pues que puedes hacer... El descanso normal es 11 horas. ¿Vale? Lo que pasa es que, claro, la ley permite 3 días por semana de 9 horas. Es un poco rarito, pero va así, ¿no? Claro. Sería normal en todo caso. Eso, que los conductores no tengan claro si han hecho el descanso o no, porque dentro de... Ellos casi no te acuerdas. Dentro de las 24 horas tienen que entrarte estas 9 horas o las 11. Y eso lo marca mucho la hora que empiezan a trabajar, que abren la jornada. Y eso son cosas que los que saben más, que tienen más experiencia, ya lo hacen por naturaleza. Pero, claro, si no lo saben, si tú empiezas a las 6 de la mañana, a las 9 tienes que estar parado, por ejemplo. Entonces, para que te entren estos descansos. Son cosas que tienen que formarse los conductores de esto. Y es muy importante que esta información de tacógrafo se pueda gestionar a través del software, porque esta información es básica para los agentes de tráfico y las empresas. Es clave. Para controlar estos fallos. En online, cuando pasan, porque cuando han pasado, ya está. Aquí puedes poner un ejemplo, porque creo que quedaría más claro el tema del descanso que has dicho, de que son las 24 horas, de que si empieza a las 6, luego a las 9 tiene que parar. Como un ejemplo para que quede un poco más, claro. Dentro de las 24 horas, tienen que entrar 9 horas de descanso o 11 horas de descanso. ¿Vale? No sirve que tú, después de 9 horas de parado, estar parado, vuelvas a empezar a la jornada, o 11. Sí, eso es. ¿Vale? Tienes que dibujar el reloj de las 24 horas, ¿vale? Y dentro de esas 24 horas tiene que caber las 9 horas. Si esas 9 horas se te solapan al día siguiente, tienes que adaptar al transporte que estás haciendo. Vale. Luego además es que lo comentábamos también antes, la normativa se contradice muchas veces. Ahora me penalizas, ahora la conducción bisemanal, de lo que has explicado al principio, la conducción son 90. Son 90 horas. Si te excedes, pues bueno, había unos baremos de multa leve, grave y muy grave, lo que antes he comentado, pero ahora se ha reducido de 108 a 105, lo han bajado, es grave, con 105 horas, me la has bajado, ahora, con lo cual ya es grave, o sea, me estás diciendo que me estás penalizando menos horas, pero luego me dices que si hago transporte internacional puedo conducir
lo que comentábamos antes, 2 horas más si voy a base o si voy a la dirección del conductor, Claro. pero donde tienes que hacer un descanso previo de media hora, antes de ese exceso de 2 horas, ¿vale? Puedo hacer un descanso medio de 2 horas, pero puedo hacer 2 horas más si justifico en el retorno del servicio internacional, del transporte internacional que voy de retorno, me voy a base de la empresa o a la dirección personal del conductor. Hombre, es que estamos contradiciendo. Las empresas nos hemos adaptado a estas normas. No, y luego hay gente que lo coge como habitual. Pero es que eso todo hay que decir, eso son causas excepcionales. Claro. Es que yo me encontré con empresas que piensan que eso es habitual, no, eso lo puedo utilizar, y lo hacen cada semana. Digo, no, que esto no funciona así. O sea, tenemos tanta normativa legal, España es el país donde más normativa jurídica hay del mundo, todo eso hay que decirlo. Entonces, si ya es densa, ya es compleja, con unos cambios automáticos cada año y medio, 2 años, estás cambiando. Ahora vuelven, el 17 de marzo entra en vigor otra vez los cambios de oscilación de multa leve, grave, muy grave, pues no sabemos. Imaginaos que a nosotros nos desconcierta, que estamos todo el día con la normativa, imaginaos a una empresa para intentar decirle los datos finales a la hora de... Correcto. Cuando la empresa lo único que quiere es dar un servicio. Obviamente. Ellos tenéis que adaptar. No perder el tiempo con estas cosas. Efectivamente. Vale, pues ahora hemos repasado un poco los errores. Si se os ocurre algún otro durante la charla lo comentamos. Vamos un poco al, vale, ¿cómo podemos mitigar estos errores? Pequeñas soluciones. El punto número 1 ya lo habéis comentado, que es el tema de formación. Ahí tampoco entraría mucho más, ¿vale? Pero potenciar esa formación. A nivel, Jaume, de empresa, ¿cómo intentáis mitigar estos errores para que no ocurran? Pues lo que has dicho tú, básicamente primero es la formación, que todos los conductores sepan cómo tienen que trabajar con el tacógrafo, el control, o sea, que lo hagan, y aquí es donde entra el tema del software. Es muy importante que el software tú puedas sacar de toda la cantidad de datos que te da el tacógrafo unos informes. Tú lo has comentado online, que te dé esa información online. Que te da de momento. Permíteme, es que lo único que puede la empresa es, en ese momento, con esos datos, con ese software, darle esa formación online. Oye, que estás haciendo mal el descanso, que estás con la bisemanal, que no tienes que necesidad te has pasado... de esto, que solo me has hecho los 14 minutos de descanso. Ellos están con las manos atadas. El origen tiene que estar en el origen donde ese señor viene. Cuando este señor contrata a una persona, ese grado de formación. Hay que atajar como una enfermedad el origen. Si tú estás cambiando con esos cambios, es que muchas veces estamos comentando que el transporte es una cosa, lo que pasa es una cosa surrealista. O sea, estamos con unos cambios brutales de normativa y incluso de aparato, y la empresa pues está descontrolada, se informatiza, se automatiza, y es yo creo que la única arma, Jaume, es decirlo online. Desde el punto de vista de la empresa... Y a nivel de software, para también la audiencia, al final son los informes donde puedes ver la información, tema de alertas, también lo que nos ayude a nivel de empresa, buscamos un valor. Entonces, todo lo que sea ahorrar tiempo y nos ayude a la hora de tomar decisiones correctas, que encima nos apoyen para no incumplir nada, o lo menos posible. Eso es básico. Y para una persona, si tienes que revisarte a agua pasada cuántas horas han conducido, tú lo que necesitas es saber cómo van en ese momento, porque tú tienes que tomar las decisiones y decir, pues mira, por ejemplo, tengo estos 2 vehículos, este está a 5 horas y este está a 3 horas, ¿vale? Sí, pero el que está a 5 horas, el que está a 3 horas, que está más cerca, lógicamente es el que tú enviarías, ¿no? Claro. Pero claro, si a este hombre solo le quedan 2 horas de conducción, ¿me entiendes? Entonces, esta información, estos datos, necesitas un software que te lo interprete y que te haga los informes al momento, para que tú, como gestor de tráfico o quien se ocupe... Con datos finales, sí. Que lo hablábamos de no solo adaptarnos a normativas, sino también poder jugar con esos datos. Eso es lo que crea valor en la empresa, y eso es lo que las empresas, por lo que las empresas apostamos, para tener unos softwares que nos ayuden a tomar estas decisiones y que creemos valor de esa forma. Claro. Entonces, bueno, por eso poco estamos con Movertis, ¿no? Porque también nos ayuda al tema de... también de que trabajamos paralelamente.
los informes no son unos informes cerrados que te proporcionan, no, este informe va a ser así y punto. No. A ver, ¿cómo lo necesitas tú? ¿Tu empresa qué características tiene estas? Vale, pues yo necesito este tipo de informes. Pues vamos a mirar de montar estos tipos de informes. No, incluso hay empresas que nos piden pautas de comportamiento de los propios conductores. Hay conductores que los consumos, el querer hacer daño a corto o medio plazo a la empresa porque van por las rutas más largas. Entonces esas pautas de comportamiento de recorridos el software lo puede detectar. Claro. O sea, lo detecta, nosotros informamos al cliente esa praxis del cliente, bueno, del conductor. O ya no en la casuística de que sea con mala intención, simplemente como a nivel general para poder optimizar las rutas. Lo que pasa es que si el software te dice que puedes ir por ahí mucho más corto y llegas y haces un recorrido que puede durar 2 horas de media todos los días, pues hombre, el cliente nos pregunta, no es que miremos, nosotros igual tenemos 40.000 descargas todos los días, tenemos 1.000 licencias, pero si el cliente, oye, es que este conductor pues ha venido de esta manera y ha trabajado y me han informado, entonces nosotros viendo esa praxis, pues lógicamente informamos y hacemos un informe de esas pautas de comportamiento o esas sanciones acumuladas. Digo, oye señor, pero que es que no tienes necesidad de hacer todo esto, tú puedes hacer tu transporte sin incumplir o no hacer el descanso, lo que tú dices. Y aprender. Al final nadie es perfecto, entonces todos aprendemos de... Tristemente esas sanciones que de esa praxis del conductor o esas dejadeces del conductor van a la empresa y la sanción va al titular y la única manera de imputarle esa responsabilidad jurídica es, bueno, apercibiéndole laboralmente, como cualquier apercibimiento leve, grave o muy grave que pueda haber en el mundo laboral. Entonces esto hay que decirlo, es tristemente, no, es que yo no le he dicho que haga eso, ya, pero es que es... y documentando. Porque, claro, y documentando, efectivamente. ¿Vale? Sí, bueno, al final es lo que has dicho tú, de tener toda la información para poder tomar mejores decisiones finales. Sea una u otra, sea para poder ahorrar combustible, sea para poder adaptarte a normativa, decisiones sea para finales, poder justificar cualquier las que sean excepción. un despido en un momento determinado o no. Bueno, también puede llegar el caso, claro. Sí, o para mejorar simplemente la operativa. Y reiteradamente, sí. Correcto. Sí. Vale, pues dicho esto, voy ya con el último bloque. La gran mayoría de las dudas las hemos ido resolviendo, pero nosotros, como os decía, pues hemos ido preguntando a nuestra comunidad sobre algunos errores, qué es lo que les cuesta más, si querían sacar algún tema, pues podían hacerlo. La gran mayoría de los temas ya se han resuelto. Aquí había varias preguntas que también quedan resueltas, pero simplemente para que lo entendáis un poco las preocupaciones de audiencia. Había varias preguntas relacionadas con esas excepciones que hemos comentado, de excepciones debido a una avería, debido a lo que fuera, cualquier situación inusual, que por lo que fuera no se han podido cumplir esos tiempos, de cómo se podía justificar esas excepciones, que eso ya lo hemos comentado. Primero sí, que no hay mucho. Correcto, no hay mucho más misterio. Luego también había otra duda. Esta es más concreta, aquí nos decía, no recuerdo el nombre, la verdad es que no lo he apuntado, pero nos decía la pregunta, si la pausa de 45 minutos se puede hacer de otra manera que no sea, es decir, la que hacemos en 2 pausas, que no sea otra manera que no sea 15 minutos primero como mínimo y luego 30 minutos, si había otra posibilidad. O 45 o 15 más 30. Sacaron en el 2024 para el sector de viajeros, pues poderla hacerla en 3 fraccionamientos de 15 minutos. Pero eso yo me quedo perplejo. Es que si empiezas a ser selectivo en función de a lo que se dedica cada empresa, cambiar la ruta o cambiar la manera de trabajar. Si lo quieres adaptar al sistema discrecional o al sistema de viajeros o regular, estás confundiendo completamente al sector en todos los sentidos. Yo puedo entender que en las islas, tanto de Baleares o Canarias, porque son islas y en cuestión del kilometraje puedas hacer fraccionamientos, por ejemplo, ese caso se da, por ejemplo, en Menorca o en ciertas islas que no superen, creo que recordar, los 240 kilómetros cuadrados, pero es que meterlo en la península, meterlo en Europa, hacer ese fraccionamiento, y no, es que me ha dicho un amigo que trabajo
que trabaja en el mundo de viajero que lo pueda hacer así. Entonces, bueno, ya ellos el dimes y diretes lo aplican en su estado habitual, pues imagínate confundir todo eso. Es rizar el rizo un poco. Es rizar el Sí, rizo. aquí es lo que iba a comentar, que imagino que esa persona se habrá confundido, habrá hablado con alguien que hace transporte discrecional. No, Ahí la eso ha salido, normativa, eso ha la normativa salido sí, que el en año mayo de pasado. 2024 salió, que es lo que has dicho tú, pero para el transporte de mercancías es, como hemos dicho, 45 minutos o 15 y 30. No hay otra manera, está hay- regulado. Y por ese orden, Y por ese orden, Y además. por ese orden, Porque al además. revés solo te va a computar, si lo haces primero el de 30, solo 15 minutos. Claro. Y el otro te va a decir que no has hecho lo Que suficiente, no has hecho, que no has lo- hecho lo mismo de 30. efectivamente. Eso se graba ahí. Perfecto. Y el de 3 más 9 lo mismo, ¿eh? Exactamente. No 9 más 3, no 9 más porque 3. igual te 9 pasas 9 como horas en mínimo. una fábrica Tal- esperando, tal cual. conduces algo y luego dices, ahora hago 3 horitas de pausa y continúo. Esto no sí, tampoco Claro, no va así. te contará como 3 y la otra las De hecho, dos, las tres normas que son, hagas. en cierto modo, son bastante lógicas, ¿eh? Porque Sí, al final, a ver, una persona después de conducir unas 4 horas, yo pienso que Tiene que parar, debería de tiene que parar. descansar, ¿eh? Descansar, Tiene que parar. Entonces, es lógico, ¿no? Tampoco Los tiempos están establecidos, yo creo que con sentido común en ese sentido, pero sí que es cierto que, claro, si no lo sabemos el orden básico de cosas básicas, nunca mejor dicho, en este sentido, pues mal. Sí, bueno, y mal al vamos. final que puede haber muchas casuísticas, como la que comentaba que la pregunta, ¿no? De que si empezamos como a rizar el rizo o a hacer varias variaciones dentro de la normativa o... cambia de trabajo Él o ha sube comentado- precios. Mira, pero por ejemplo, no es lo que yo me ha comentado, el tema de esperar, claro, la disponibilidad. ¿Dónde está la raya de la carga y descarga? Que está muy bien contemplado. El pictograma de otros martillos está contemplado, mantenimiento del vehículo, echada de gasoil o de carburante, bueno, pero luego la disponibilidad hay que decirle a la audiencia que es para, bueno, esperar órdenes, ¿no? No tienes que estar en base, no tienes que estar... Pero no estás haciendo otros trabajos. Pero no estás haciendo otros trabajos, entonces Correcto. es que si eso no se explica en el sitio origen, que es un curso del tema del CAP, pues poco va a realizarlo el día a día, entonces eso está mal interpretado. Nosotros hacemos análisis, por ejemplo, de empresas que nos lo requieren y vemos que prácticamente en un año de trabajo no utilizan el selector de disponibilidad, lo meten todo en otros trabajos. Es una confusión que claro, eso hay que partir de la base de la formación desde las autoescuelas. Claro. Y una última pregunta, que es la única que no se ha respondido, es más concreta y un poco más práctica, va para ti, Jaume, que en este caso nos preguntaban si podíamos poner un ejemplo de cómo podríamos utilizar los tiempos de conducción para planificar una ruta. ¿Vale? Entonces, aquí como es un poco ambiguo esta pregunta, yo lo que había pensado es que si vosotros desde Traldisporta vais a, que un poco lo has comentado, vais a gestionar una nueva ruta, vais a planificar una ruta, ¿qué tenéis en cuenta o qué datos del tacógrafo tenéis en cuenta para poder planificarla de la mejor forma posible? Bueno, primeramente debemos de ver la ruta, cuánto tiempo requiere para realizarla. No puedes ni apurar ni darle mucho margen, porque si tienes que planificar una ruta es porque tienes que pasar unas tarifas a un cliente que te pide un servicio, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tienes que ver ese servicio, cuánto tiempo se requiere y calcularlo en función a la normativa de conducción. O sea, no sé, por ejemplo, pongamos de Barcelona a Andorra, que es donde nosotros nos dedicamos. Estos son de 2 horas y media a 3 horas, ¿vale? Entonces tú sabes que este vehículo, si puede conducir 4 horas y media, evidentemente, aparte de que tienes que pasar unas aduanas y tienes que realizar otros trabajos, etc., tendrá que hacer descansos. Entonces, aunque sean 2 horas y media de conducción, la distancia, tú no puedes decir, bueno, son 2 horas y media, son 5 horas. 5 horas y 5 horas quiere decir que con 10 horas yo podría hacer dos viajes al día. Pues no. No porque gracias a la información que tienes de los tacógrafos sabes que faltan unas disponibilidades, tienes que poner otros trabajos, y entonces a partir de aquí tú ves que no. Puede haber problemas en la descarga, puede alargarse. Sabes que como mucho en una jornada de un día
vas a realizar un servicio de esta índole. Entonces, a partir de aquí, tú puedes tomar la decisión puedes poner unas tarifas. El tiempo lo marca todo. Totalmente. Esto lo puedes extrapolar a un servicio a Madrid o a París o donde sea. Con los datos que tienes tú de tacógrafo, pues sabes, y la normativa, sabes hasta dónde puedes dar el servicio. Y bueno, eso va así, no sé. Sí, vale. No, perfecto. Al final también respondemos esa casuística más concreta. Todas las demás, al final, ya las hemos ido resolviendo. Preguntaban que en caso de avería, ¿cuánto tiempo tengo para cambiar el tacógrafo? Que lo hemos comentado ya, 7 días. Había algunas relacionadas con quién tiene que pagar las multas, que ahí sí que era una de las principales preguntas. Sí, todo lo que va con el conductor va a tráfico, va por la... Correcto, todas las demás ya las hemos ido resolviendo. Con lo cual, aquí os diría, ya para ir cerrando, que llevamos ya 45 minutos, yo me quedo con un resumen muy rápido, que al final, obviamente, primero hay que saber la normativa, hay que cumplir los tiempos, eso está clarísimo. Los mínimos. Sí. Eso es el mínimo. Me quedo en la falta de formación, o la importancia, más que la importancia de la falta de la formación de los conductores, y también no solo de los conductores, también las empresas, gestores de tráfico. Los gestores, claro. Porque al final, en la pregunta casuística me preguntaban, quizás no era un conductor, quizás era una persona profesional del transporte, que quizás no lo tiene del todo claro, o que cuenta los tiempos, como decías tú, pues tiene que simplemente calcular para pasar unas tarifas a un cliente, con lo cual ese servicio, ¿cuánto va a durarme para poner una tarifa? Pues, correcto, entonces esto es súper importante. Y luego lo que decíamos, que la digitalización es clave. Yo creo que la automatización y la digitalización es clave. Es clave. Nosotros en Movertis, nosotros también en Gesa Grupo ofrecemos servicios. De hecho, ya lo has comentado, nosotros somos, vosotros sois clientes nuestros. Lo comentaba, yo creo que la clave es la que ha dicho Jaume, que esa información es online, que tienes que saberla en el momento, porque el transporte es improvisación pura y dura. O sea, es un día a día que no dice, no, yo dentro de una semana voy a calcular. No. En el momento tienes que tomar decisiones que seguramente en un futuro no muy lejano la tomará la IA, ¿no? Sí. Pero bueno, la interpretación de estos datos y estos informes son humanos, sí. Ahora mismo hay que hacerla igual, porque decida yo o decida una máquina en función hay que unos interpretar informes, esos datos. hay que decidir qué datos necesito para tomar esa decisión. Totalmente. Y es aquí donde entran los softwares. Perfecto. Pues ya para terminar, al final ya lo hemos comentado, pero siempre nos vamos con los podcasts con un pequeño titular, ¿vale? Entonces aquí os diría, hemos hablado un poco de todo, pero si tuvierais que dar un solo consejo para la empresa que nos está escuchando, o el responsable, o incluso conductor, porque al final hay de todos, ¿qué consejo clave y conciso sería el que daríais a ese oyente? Muchísima formación de origen para las empresas y para los conductores, sobre todo quien se encarga de formar a los conductores, las empresas ya se encargan, y mucha automatización interiormente dentro de las empresas, sean pequeñas o grandes. Es la clave para poder seguir en el sector del transporte por carretera, a día de hoy. ¿Llame algo nuevo o corroboras lo que he dicho? Lo mismo. Te ha quitado las palabras, ¿no? Sí, disponer de unos softwares que realmente puedas crecer juntos y adaptar cada empresa a lo que tiene de sus necesidades. Perfecto. Pero es lo mismo, en cierto Sí, modo. no, nos quedamos con eso entonces. Pues hasta aquí el podcast. ¿Os lo habéis pasado bien? Muy ¿Os ha bien, gustado? muy bien. Además, los dos os estrenabais. Maravilloso, sí. Os estrenabais. Sí, este formato realmente nuevo es el segundo episodio que hacemos aquí en las oficinas. Normalmente los hacíamos online, ahora hemos pasado a hacer un podcast, casi que la gente lo puede ver y escuchar donde Estupendo. Yo creo que todo este pueda. tipo de situaciones son buenas para que la gente se informe, cambios de impresiones, se interprete la ley de la mejor manera posible, porque como es tan densa y tan rápida, y es que aquí no hay tiempo de descanso. Claro. La ley de movilidad que comentábamos del 2020, pues me metió una pila de paquetes tremendos, con unos periodos muy concretos y muy densos, y la gente, pues lógicamente, pues muy poquito desde entonces, además año de pandemia, se enteró de muy poco de los plazos. Hay muchísimos cambios. Hay muchísimos cambios Y nada, a los que nos estéis viendo ahora, muchas gracias por escucharnos y vernos, porque al final también va a estar en Spotify. Si hay alguna duda adicional sobre el tema tacógrafo, la podéis escribir en comentarios y nosotros la trasladamos a Luis o a Jaume para que la respondan.
Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por vernos. Gracias. Muchas gracias. Gracias.